Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Ya es viernes, el primer viernes de marzo. Ya ha empezado la primavera meteorológica y la primavera, la de toda la vida, la que empieza el 21, pues ya quedan apenas 2 semanitas. Como todo buen viernes, aquí estamos don Raúl Erza. Hola, hola. Hola, hola. Y Alfonso García dentro del USS Alabama. Quizás hoy no es el día más apropiado para sacarlo a pasear, no, pero bueno, y manejado por Vicente Bordonava para hacer que nos ve a un muy buen destino. Oye, Raúl, que bien sienta ahí tener un día de fiesta a mitad de semana, el jueves, ayer para ser más exacto, ¿verdad? Bueno, ¿tú trabajaste o no? A pesar de ser autónomos, no. Subimos el programa y ese día me lo cosas, cogí, pero te levantas un poco más tarde, así como Marzada. También te digo que sienta mejor tener 4 días seguidos. Fiesta local de Zaragoza. ¿Sabes qué es lo que sienta mejor? ¿El qué? Lo que voy a hacer yo ya, o sea, en el momento que te despida, que es irme de vacaciones. Ya lo sé. La revancha, exactamente. Claro. Ya tengo los billetes de avión, ya tengo todo reservado, el coche de alquiler, para conducir por la izquierda. Nunca he conducido por la izquierda, ¿eh? Madre mía, ¿vas asegurado? Con IATI. Vale, menos mal. Lo del coche no me lo cubre, pero bueno, todo lo demás... ¿No te cubre, no, a ver, lo miré, pero no. Pero todas las demás coberturas médicas, de cosas que puedan pasar... Problemas con los vuelos, que, a ver, la zona en Londres, Bristol, que voy a Bristol, Inglaterra, en principio no tiene por qué pasar nada, pero tal y como está el mundo, aquí... ¿Y coges el coche en Bristol? Cojo el coche en Bristol, sí, que me han dicho, además, que es una ciudad muy molona, que tiene mucha vida cultural, hay un montón de murales de Bansky repartidos por la ciudad, hasta hay una app para ir buscándolos y demás. No sé, Sí. Ya le voy a decir a Bansky que vaya a buscarte. Es colega mío, ¿no? Sí, pues que me lleve un poco, sobre todo... No sé, hasta que salga del parking y eso, espero no meterme en ninguna rotonda hacia la derecha. ¿Qué te juegas? No, pues con 4 ojos, con los míos y con los de mi acompañante, con mucho cuidado. Me fío de ti, pero del resto no. Es que ellos conducen mal, por eso. He hecho una cosa muy importante, que es que me he cogido el coche automático. Porque lo de cambiar con la izquierda... Tiene su aquel, ¿eh? Entiendo que tendrá su aquel. Hubiera sido más divertido. Sí, ¿verdad? Bueno, escucha, vamos a dejar de hablar de tus vacaciones. Exactamente. Y vamos a hablar de otras vacaciones diferentes. Diferentes y muy chulas. Eso es. ¿Tú te acuerdas que hace unos años estuvimos contando aquí en Territorio Trail, y además lo estábamos contando en tiempo real, cuando nuestro buen amigo Luca Papis le dio por recorrer el GR 131 Canario? Sí, me acuerdo. Que yo creo que lo llamaron el end-to-end, fue idea de Miguel Cabezudo, y lo estuvimos contando, pues día a día ya fue. Yo creo que fue, no sé si ahora en el 2021 o en el 19, ahora mismo, pero fue por rondando el 20. Bueno, pues este proyecto lo recuperaron hace unos meses y lo recuperaron además 2 muy buenos amigos del programa, que nos lo han contado y dijimos, oye, tenéis que pasaros por aquí a contarlo en Territorio Trail. Como esto ya es como más, está por encima, ya es como el siguiente nivel, pues las 8 islas y las 8 puntas de Imanol Aleson y Julián Morcillo las sacamos a Sweet Home Alabama con ellos 2. Imanol, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Julián, muy buenas, bienvenido. Hola, Raúl, Alfonso, muchas gracias. Bueno, a ver, hay que decir que Julián es el culpable, porque él es el que nos mandó, porque Imanol siempre es de perfil más bajo y le gusta mucho hacer estas cosas, pero luego le gusta pasar más desapercibido. Pero Julián, tú dijiste, a ver, esto no puede quedar en el olvido y esto tiene que salir a la luz. Sí, yo creo que es una actividad que yo creo que es lo suficientemente interesante como para, bueno, pues una vez que la has hecho, no guardártelo para ti y contarlo. Bueno, aunque yo, ya sabéis, yo no lo conseguí hacer, yo no lo hice entero por algunas circunstancias, pero Imanol sí logró hacer el reto entero y bueno, pues estamos muy contentos. Esto se llamó 8 islas, 8 puntas, porque además de recorrer el GR 131 a lo largo de todas las Islas Canarias, tenía un añadido, que son esas 8 puntas, que era ascender la cima, el techo de cada una de las islas. Imanol, cuéntanos un poco cómo surge la idea, primero del GR 131, y por qué el ampliarla con el ascenso a las 8 cimas. Bueno, al final la idea es de Julián, ¿no? Julián es el que le da muchísimo a la cabeza y que tiene unas ideas estupendas. Y yo pues como pongo los pies, pues me apunto a todas. Y nada, como la GR 131 al final es una cosa que ya está plasmada o que ya está marcada,
Y como a Julián, a cada sitio que va, le gusta hacer las cumbres, pues se marcó, ya que hacer la GR, pues pasar por cada punta más alta de la isla, ¿no? Y bueno, a mí me pareció una cosa muy bonita, que si te digo la verdad, cuando empecé a hacerla no tenía muy claro de que iba a llegar a conseguir hacer las 8 islas, porque iba con muchas dudas, pero bueno, al final todo salió muy bien y bueno, conseguí pasar las 8. Y de las 8 también decir que empecé solo, pero una vez que Julián vino y a partir de Gran Canaria pudo acompañarme, eso también me ayudó muchísimo, porque solo era una cosa bastante fuerte. Y Manol, el plan era hacerlo los dos juntos desde el principio. Al final, una urgencia familiar de Julián hizo que se incorporara más tarde, como tú has dicho, en Gran Canaria. Eso a ti a nivel de afrontar el reto, a nivel un poco mental y demás, te trastocó mucho el que no estuviera Julián al principio. Sí, al principio más que nada, porque faltaban 6 días para ir a las islas. Y ya tenía los días del trabajo y todo, ya fiestas y todo planificado, y los vuelos y todo cogidos, entonces estuve en dudas de dejarlo ir. Al final dije, bueno, como tengo ahora la hija Libe, que ahora está viviendo en Gran Canaria, dije, bueno, o en Gran Canaria, en Tenerife, y dije, bueno, empiezo por el Hierro, y como el ferry en las primeras islas tiene que pasar por Tenerife, para ir de Hierro a La Palma tiene que pasar por Tenerife, de Palma a Gomera, y luego hay que pasar por Tenerife. Entonces dije, bueno, voy a empezar solo, y si veo que voy mal, como no tengo compromiso con nadie, me quedo en Tenerife con la hija, paso unas vacaciones y me vuelvo para casa. Y entonces eso me tranquilizó un poco, y luego ya Julián también me dijo que cuando él lo antes posible que pudiera venir, se vendría para las islas. Eso me tranquilizó y yo creo que con esas 2 cartas jugaba, y bueno, y una vez que vino Julián ya fue muchísimo más fácil para mí. Como toda buena aventura, tiene que empezar así con un imprevisto de ultimísima hora, Manol. Si no, le parece que le falta algo, Esa parte de empezar solo es el imprevisto, la gasolina que le faltaba. Claro, si tú haces el plan solo desde el principio y tal, pues lo tienes ya, pero ya yo al final estos planes en pareja o en trío o lo que sea, como los hacemos con Julián, pues es mucho mejor, ¿no? Porque no es solo el andar, sino esto tiene muchísima logística porque tienes que coger alojamientos, aviones, ferries, horarios, o sea, había muchísimo trabajo antes de ir a las islas. Entonces estaba todo planificado y con mucha pena al principio y con muchas dudas, como te he dicho, pero bueno, decidí ir. Y bueno, y salió bien el reto, y bueno, más contento que una perdiz. Julián, el problema fundamental era, como dice Manol, la logística. No sé si os dejasteis a la hora de planificar para, sobre todo, pasar de isla a isla, que es el tema de los horarios, es lo más complicado. No sé si os dejasteis siempre un margen. Iba bastante ajustado todo. La verdad que teníamos poco margen de maniobra, porque prácticamente era llegar al final de una isla, descansar y coger el ferry al día siguiente por la mañana y vamos, había poco margen de maniobra. Dejamos unos días al final, teníamos unos días de margen al final por si había algún imprevisto, pero en principio esos días de reserva pues no hubo que utilizarlos, porque bueno, pues todo fue bastante bien. Además el tiempo acompañó, menos algún día en Fuerteventura que bueno, pues estuvo lloviendo prácticamente todo el día, pero bueno, tampoco es una de las islas más complicadas en cuanto a relieve, entonces pues la lluvia tampoco fue un problema. Julián, el GR131, como tantos senderos y tantos GR, tiene un comienzo y tiene un final. En vuestro caso, ¿por qué empezasteis en el Hierro? ¿Por qué ese orden de islas? Pues la verdad que la idea original era hacerlo al revés.
La idea original era hacerlo al revés y terminar en el Hierro, que tiene como un componente emocional, eso de terminar en ese punto como más occidental de Europa, pero al final un poco por la logística y porque los ferries venían mejor, nos permitía una combinación más digamos más suave, preferimos hacerlo en sentido contrario. Y también terminar darle la guinda al proyecto con La Graciosa, que bueno, pues es una isla que se visita poco. Bueno, ahora se visita cada vez más, pero bueno, que no suele estar en el mapa mental, ¿no?, de la mayoría de las personas. Y Manol, tú que estás acostumbrado a hacer un montón de cosas de estas, de retos, de carreras y demás, al final salieron 580 kilómetros con casi 24.000 metros positivos, pero no buscabais récords, no buscabais establecer ninguna marca, más que disfrutar de lo que era el paisaje, disfrutar del camino, y ese era un poquito el objetivo, ¿no? El de estar feliz durante cada una de esas 10 jornadas, de esos 9 días y 6 horas que empleasteis en recorrerlo. Sí, eso es, no, al final aquí no se busca ningún récord, porque si fuésemos a buscar un récord, esto se tendría que hacer todo por privado, ¿no? Tendrías que coger un barco, un yate que te esperase en el puerto, pasar directamente, quitar horas de sueño, al final, pero lo nuestro era aprovechar los días para así poder ver todo el paisaje, intentar descansar por las noches y aprovechar los horarios de los ferries para que fuese una cosa normal, o sea, una cosa turística o lo que sea. Y entonces salió eso, al final salieron redondos todos los horarios y pudimos hacer como te diría yo, seguidas, o sea, no hubo ningún error de ningún horario y tuvimos la suerte de poder acabar en 10 jornadas, que luego, como has dicho, si cuentas las horas que desde que empezamos hasta que acabamos, salían 9 días y 6 horas, pero nada, o sea, al final los 9 días y 6 horas es una anécdota o una cuenta que sale. Pero lo bueno ha sido los 500 y pico kilómetros y los 23.700 positivos, que mucha gente dice que monte en el Pirineo y en el País Vasco sí que hay monte, pero yo he venido de las islas, o sea, me ha extrañado mucho, porque hay muchísima montaña, muchísimo volcán, porque al final aquí todos dicen, el volcán de Teide, el volcán de... Pero, o sea, hay muchísimos volcanes y el paisaje he quedado fascinado. ¿La idea, Julián, de subir a hacer los picos ha sido tuya? Sí, era un poco... ¿Y por qué? Qué raro, ¿verdad? Sí, bueno, era casi va siempre en el pack, ¿no? Esa condición, ¿no? De siempre tratar de subir a lo más alto cuando se puede, ¿no? Porque en el caso de Lanzarote, por ejemplo, no es posible, porque el punto más alto de la isla está ocupado por una base militar con un radar. Pero allí donde se pueda, incluso cuando es difícil, o porque el punto más alto de Gran Canaria, por ejemplo, que todo el mundo se piensa que es el Pico Viejo, donde está el mirador, y no lo es un pitón rocoso que está justo enfrente, el Morrón de la Agujereada, y subir no es ni mucho menos trivial. Entonces, bueno, pues, pero fue algo difícil, pero también es muchísimo más satisfactorio hacerlo así, ¿no? Uh-huh. Lo chulo que tiene este sendero es que al final es como si estuvieras en todos los paisajes del mundo, ¿no? Al final ves de todo. Tienes desierto, volcanes, paisajes que podían ser prácticamente de una selva tropical. Se nos comentaba Julián. Sí, paisajes alpinos, ¿no, Julián? La verdad es que está muy conseguido, digamos, ¿no? De hecho, yo creo que de todo lo bueno o lo malo que tiene una travesía como esta, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Cada isla es un mundo en sí mismo, es un mundo autocontenido con unos paisajes muy definidos que a veces se repiten, ¿no? Pues en algunas islas en el norte tienes laurisilva, en otras tienes desierto, pero
cada isla tiene su carácter, tiene su identidad propia y ir pasando de una a otra y darte cuenta, ¿no?, de esas diferencias y saber que no hay isla fea, ¿no?, que dicen, no, esta es más fea, esta es más bonita, son todas absolutamente maravillosas y cada una tiene tantísimo que ofrecer, que bueno, la verdad que es una maravilla de experiencia y lo ha sido. Imanol, ¿cuál fue el momento malo? Porque en todas este tipo de aventuras, algún momento malo o varios tiene que haber. No sé dónde lo pasaste peor. Tengo uno. Fue La Palma. O sea, fue La Palma porque salí del faro de Fuencaliente y antes de llegar a Roque de los Muchachos, que es el punto más alto de la isla, me quedé sin agua. Solo hay un punto que te puedes habituallar, que es el Pilar, en el kilómetro 20 y algo, y ahí cogí 3 litros de agua, porque sabía lo que me quedaba y cogí 3 litros de agua, pero llegué a Roque de los Muchachos sin una gota. O sea, me quedaban 17 kilómetros de bajada hasta la playa de Tazacorte y me quedé sin agua y con el 5% de la batería en el móvil. Y creo que mi batería también estaba 5% por debajo y las pasé, no digamos putas, pero tuve que bajar un poco regulando y también tenía ahí la mala que tenía que llegar a la playa de Tazacorte porque tenía que coger un bus que me iba a llevar a la capital, a Santa Cruz. Entonces llegué con 10 minutos de sobra para lo justo. En el kiosco de abajo compré una botella de agua de 1,5 litros y bebérmela mientras esperaba el autobús. Yo creo que el peor momento fue ese. Las demás no tuve así ningún día de bajón. También luego en estas travesías tampoco es que aprietes como en una carrera, entonces vas a un ritmo regulado, vas contemplando paisajes, no es una carrera, entonces es más difícil que pases unos momentos malos o de agobio, pero el agobio fue ese, que me quedé sin agua y no hay nada, y entonces ese fue el momento malo. También estaba solo y era el peor momento que he pasado, pero lo demás no he tenido ningún bajón. Bueno, también tuviste algún problema ahí con las autoridades, ¿eh? También lo puedes contar. A ver, cuenta. Esa sí que es buena. Pero eso no fue malo de cuerpo, se me puso el cuerpo malo por el artista, el guarda del Teide, pero bueno, salí eso, tenía pensado hacer la cima del Teide, entonces salí de los cristianos y eran 39 kilómetros de subida y salí muy tempranito a las 5 de la mañana porque calculaba que tardaría unas 9 horas en subir para arriba. Entonces más o menos tardé eso, 8 horas y media o 9 por ahí, y cuando llegué a la puerta de la Alambreta, en una puerta que tienes que llevar un permiso para poder subir a la cima del Teide, que son los últimos 200 metros. Y eso, pues había un guarda en la puerta y me dijo que a ver si llevaba permiso, y le dije que no llevaba permiso porque tampoco sabía a qué hora iba a llegar a la cima, porque si tú coges un permiso por internet tienes que coger día y hora, entonces yo como no sabía a qué hora iba a llegar pues no tenía, entonces yo dije ya me dejará pasar. Y bueno, él se puso un poco así, como que sí, como que no, pero me dijo, bueno, voy a preguntárselo a mi compañero. Y se metió a la caseta. Y cuando ya de la caseta salió su compañero, solo al verle dije, hoy no me dejan pasar. Por las cintas que traía. ¿Tú les dijiste quién eras? Sí, y le dije lo que estaba haciendo. Y me dijo, usted señor de aquí no pasa. ¡Ostras! Y me dijo, pero ¿usted lleva equipación? Sí, llevo todo. Tengo aquí toda la ropa, o sea, llevaba todo, guantes, gorro, plumas, o sea, pantalones largos, o sea, llevaba todo. Y me dijo, ¿lleva usted grampones? Y, hostia, ya me ha liado. Pues no, grampones no llevo. Y me dijo, ¿pero usted no ve bien lo que hay ahí? Ya, pero es que yo soy acostumbrado y tal, soy vasco y veo, usted aquí hoy no va a pasar. Y tuve la mala suerte de que él se puso más cerco que yo, y como llevaba 9 horas de caminata, tampoco tenía muchísimas ganas de discutir, estaba cansado. Y ahí se quedó, o sea que me tuve que quedar con las ganas y de la Alambreta pues para abajo.
Pero bueno, ahí está la anécdota. Y yo pude hacer el punto más alto de que me dejaron. Que te dejaron, exactamente. Eso es. Que más alto permitido, vamos a Permitido por la ley, exactamente. Eso. Y Manol, Julián, pues muchísimas gracias por haber compartido la historia aquí en este Su Hijo en Alabama de Territorio Trail. La verdad que es un placer hablar de estas cosas, escuchar cómo lo contáis, porque estamos muy acostumbrados a hablar de carreras, de dorsales y demás, pero Julián, al final estas cosas aportan cosas que una meta no, ¿verdad? La meta, hay finales de recorridos como este que te llenan mucho más que una meta. Y así es. Yo, de hecho, bueno, yo me emocioné muchísimo cuando terminamos. Me pasa siempre que terminamos alguna cosa de estas, como siempre digo, no, te quedas huérfano de plan, ¿no? Y porque realmente lo que vivimos mientras estamos pensando y ejecutando ese tipo de cosas, pues es mucho, ¿no? Y realmente disfrutamos muchísimo más que en cualquier carrera, vamos. Y siempre estamos pensando, poniendo ojo ya en alguna otra cosa por ahí. Y Manuel Adelson, Julián Morcillo, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pedazo de reto, Raúl. Pero yo... Guarda la publicación. Oiga, a ver, para decir que yo gané la euforia, los 230 kilómetros de la euforia en Andorra. Le tenía que haber dicho, ¿no sabe usted con quién está hablando? No sabe usted quién soy yo. Pues bueno, esta ha sido la historia de Imanol y de Julián en las Canarias, en ese GR 131. Si os ha gustado, que seguro que sí, la semana que viene más aquí en Aragón Radio. Hasta luego.